Josué capítulo 23. Vamos una vez más a estos capítulos y entiendo como lo hemos hecho ya en las diferentes semanas que hemos venido estudiando el libro de Josué, que es imposible enfocarnos en cada versículo de dos capítulos y más dos capítulos también como estos, que son capítulos largos. Y lo que hemos venido haciendo es que hemos resaltado diferentes puntos, diferentes secciones de los diferentes capítulos que hemos venido estudiando en el libro de Josué. Recuerde que el título general de este estudio ha sido Fe Valiente, en donde desde el principio del libro de Josué nosotros hemos venido viendo donde cuando Moisés ya muere y entonces ese gran líder del pueblo de Israel ahora ya no está con ellos y entonces Dios, recuerde, Josué capítulo 1 llama a Josué y entonces le da ahora le manda a Josué a que entonces ahora tome las riendas y los zapatos, si podemos decirlo así, de Moisés, y entonces comience a liderar al pueblo de Israel de la manera que Moisés lo había venido liderando al pueblo. Entonces aquí entramos, fe valiente, los últimos capítulos ahora de Josué, donde entonces Josué, ya como le hemos leído anteriormente, como él llama al pueblo, y entonces ya mayor de edad, viejo, listo ya para ver a su Señor cara a cara, entonces le da las últimas palabras al pueblo de Israel. Y hemos titulado el sermón en esta mañana, Palabras de Aliento. Yo estaba indeciso en qué título. Estaba pensando palabras de advertencia y aliento, pero no quería utilizar la palabra advertencia porque no quiero comenzar de una manera negativa, pero hay advertencias que vamos a ver en estos dos capítulos. Y entonces decidí palabras de aliento, porque al final yo creo que eso es lo que Josué quiere darle al pueblo. Palabras de aliento para que ellos continúen, a pesar de que Josué le iba a decir a ellos que ya no iba a estar en medio de ellos. Él quería alentarlo y animarlo a que ellos siguieran con esa fe valiente que habían visto en Moisés, en Josué, en los líderes del pueblo y que ellos ahora debían seguir avanzando. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana. Señor, nos encomendamos a tu gracia. Te pedimos, Señor, que tú nos dé la dirección, la sabiduría, la fortaleza, para que nosotros, Señor, podamos ser fieles a lo que nosotros tenemos frente a nosotros en esta mañana, que es tu bendita y poderosa palabra. Háblanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra que ninguno de nosotros puede hacer. Gracias por la oportunidad una vez más de poder abrir las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Palabras de aliento. Muchas veces, en algunas ocasiones, no porque mi padre lo quería de esa manera, pero en muchas ocasiones él y yo tuvimos conversaciones diferentes. Algunas conversaciones fueron difíciles, algunas conversaciones fueron duras, otras conversaciones fueron de aliento, de ánimo, ¿verdad? Como un padre que se preocupa por sus hijos, así mi padre se preocupaba por nosotros como hijos de él. Y yo creo que esa es la idea de lo que nosotros estamos viendo aquí en estos dos últimos capítulos de Josué, donde Josué ha estado con el pueblo por años y ahora Josué se preocupa ya que ahora él va a salir de la escena, por decirlo así, de la vida del pueblo de Israel. Josué conoce las debilidades, Josué conoce las tentaciones, las pruebas
que el pueblo iba a enfrentar, y él sabía que necesitaba acaparar y traer a sus hijos una vez más y darle unas palabras de ánimo, unas palabras de aliento. Y si podemos condensar estos capítulos en una simple oración, sería esta: el Dios que nos ha salvado es también el Dios que nos llama a perseverar en la fe. El Dios que nos ha salvado también nos llama a perseverar en la fe. Y lo que quiero hacer en esta mañana es simplemente resaltar algunas secciones de los capítulos 23 y 24. Comencemos con la primera. Vaya al capítulo 23 y mire el versículo 5, lo que dice. Josué, ¿verdad? Después de reunir a todos los ancianos, a todos los líderes, a todos los jueces, a todos los oficiales de Israel, le dice entonces, y mire cómo termina el versículo 5, dice: esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra tal como el Señor su Dios lo prometió. En otras palabras, Josué quiere recordarle al pueblo aquí que así como Dios lo ha venido guiando a través de la conquista de todas las tierras que ellos han venido conquistando, Josué les recuerda aquí que Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas, que va a cumplir sus promesas y que ellos van a conquistar lo que resta de toda la tierra. El versículo 6, como sigue. Por lo tanto, dice: asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. Dice: no se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Usted recuerda el capítulo 1? El inicio del liderazgo de Josué, donde Moisés muere, Josué entra a la escena como líder. Y usted recuerda las palabras que Dios mismo le dio a Josué en el capítulo 1. Escuche simplemente lo que dice. Capítulo 1, si quiere ir conmigo, capítulo 1, mire el versículo 6 lo que dice. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Versículo 7 dice: sé fuerte y muy valiente. Dice: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, dice, ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Moisés escuchó las palabras de Dios cuando Dios llamó a Moisés y le dijo que lo iba a utilizar para sacar a su pueblo de Egipto y para traerlo a la tierra prometida. Moisés entonces es un ejemplo para Josué. Josué ahora toma las riendas del liderazgo y Dios le recuerda a Josué que así como estuvo con Moisés, iba a estar con Josué, y le recuerda: Josué, si tú quieres tener éxito en tu liderazgo, liderando el pueblo de Israel, si tú quieres entonces que tú veas tu ministerio florecer y usarte para mi gloria, recuerda no desviarte ni a la derecha ni a la izquierda de toda la ley que Moisés le dio al pueblo, que te dio a ti y que ahora tú tienes en tus manos. Y entonces aquí al final de la vida de Josué, es un momento interesante. Al final de la vida de Josué, Josué les recuerda a los ancianos, a los líderes, a los oficiales, al pueblo, que Dios ha sido fiel y que Dios va a ser fiel, entregándole toda la tierra. Pero Josué entonces les recuerda y dice: pero recuerden algo, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. En otras palabras, manténganse enfocados en quién es Dios y en servir y en amar y en conocer a Dios aún más y más,
porque, escuche bien, porque así como Dios ha sido fiel y fue fiel en mi vida, Dios también lo va a hacer, pero nosotros tenemos que enfocarnos en Dios. Porque el versículo 7, mírelo como dice, de Josué 23, dice, asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra, ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses, y muchos menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Versículo 8, en vez, dice, por el contrario, dice, aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. En otras palabras, continúen aferrándose, dependiendo de Dios, cerca de Dios, conociendo a Dios, temiendo a Dios, confiando en sus promesas. Recuerden, no aferrarse a esos dioses que ni ven, ni oyen, ni escuchan. No aferrarse a los ídolos. No aferrarse a las cosas temporales del mundo que van a pasar, sino aferrarse en el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero aún más, mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 23. Perdón, mire el versículo 11. Dice, así que asegúrense de amar al Señor su Dios, pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonios a ellos, dice, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En otras palabras, Dios va a traer castigo a ustedes si no se aferran a Dios. El versículo 14 lo que dice, dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Dice, en lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor, su Dios, dice, se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. ¡Wow! ¿Qué palabras de aliento de Josué aquí? Sí, Dios lo ha rescatado de Egipto. Sí, Dios le ha dado victoria al pueblo de Israel a través de un montón de pueblos y naciones y enemigos de Dios. Pero Josué le llama al pueblo aquí a perseverar, a recordar que Dios nunca le ha fallado. No solamente eso, sino que ninguna de las palabras que Dios le dio al pueblo de Israel, que ninguno de los enemigos que Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos iban a vencer, ninguno de ellos pudo vencer al pueblo de Dios. Lo que quiere decir que Josué pudo decirle al pueblo en su vida ya terminando que Dios nunca le falló. ¿Podemos nosotros decir eso en nuestras vidas? Amén. Personalmente, a pesar de pruebas, circunstancias, momentos difíciles, momentos duros en la vida, sea familiar, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en lo que sea, que Dios nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Y podemos utilizar eso para nosotros decirlo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que a pesar de lo duro que sea la vida, Dios nunca nos ha fallado y nos va a fallar. Y yo no estoy diciendo que la gente siempre nos vea a nosotros contentos, felices y alegres, porque el pueblo vio muchas reacciones en el rostro de Moisés. El pueblo a lo mejor vio muchas reacciones en el rostro de Josué. Pero a pesar de eso, el punto es que Josué aquí dice,
A pesar de todo eso, no se desvíen de quién es Dios, de conocer a Dios, porque Dios nunca le va a fallar a ustedes. Si hay alguien que le va a fallar y le falló fue Moisés y yo. Pero hay un Dios en el cielo que nunca te va a fallar. Y eso es para nosotros hoy también. Que a pesar de todo lo que nosotros estamos viendo en las noticias, a pesar de todas esas cosas que nos quieren distraer a nosotros, que no nos distraigamos de lo más importante. No sé si le pasa a usted, pero me pasa a mí a veces que estoy viendo las noticias y pienso en mi propia mente, digo, wow, pero yo ni siquiera quiero salir afuera. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Para qué razón? Mejor me quedo aquí y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Pero el punto es que debemos recordar de nuevo las promesas del Señor y que el Señor va a cumplir cada una de sus promesas. Y es interesante porque entonces en el capítulo 24, Josué ahora le da una historia, una clase de historia al pueblo de Israel. Porque el versículo 1 del capítulo 24 dice, entonces dice que Josué convocó a todas las tribus de Israel. Dice, junto a los ancianos, los líderes, los jueces, los oficiales. Y mire cómo dice el versículo 2. Josué le dijo al pueblo, entonces dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados. Y comienza desde Abraham. Y continúa y le dice hasta el río Éufrates. De cómo Dios sacó a Abraham para llevarlo hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida. Luego el versículo 4, Isaac, Jacob, Esaú. Luego el versículo 5 dice que Dios le envía al pueblo de Israel a Moisés y a Aarón. Y cómo lo saca de la esclavitud de Egipto a través del Mar Rojo. Y cómo Dios castiga hundiendo en el mar a los egipcios. Versículo 8, cómo Dios lo lleva a ellos a través de la tierra de los amorreos, hacia el Jordán, donde Dios le da la victoria. Como el versículo 11 dice que el pueblo de Dios cruzó el río Jordán y llegó hasta Jericó. Versículo 12, cómo entonces Dios envía terror a los enemigos de Dios y los expulsa de la tierra. Y Dios le da la tierra. Versículo 13, mire lo que dice. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos, huertos de olivos como alimento, aunque tú no plantaste nada de eso hiciste, y yo te di la tierra. A veces nosotros recibimos invitación para ir a cenar o almorzar a alguna casa y llegamos a la casa y está todo preparado y todo listo. Y llegamos a la casa y saludamos y decimos, ¿qué podemos hacer? No, nada. Ya está todo preparado. Simplemente siéntese. Queremos servirle. ¿Cómo uno se siente? Dice, pero qué bien. Y Dios les recuerda aquí a ellos, a través de Josué, yo te puse a ti en un lugar, te di una tierra que ni conquistaste, ni hiciste nada, y ni labraste yo, ni trabajaste yo. Yo te di una tierra y estaba completamente preparada. Y Josué, luego que le da ese recordatorio histórico al pueblo de Israel, mire cómo dice el versículo 14, dice, por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros cuando salimos
de esa casa de donde nosotros fuimos invitados, luego de recibir un manjar de alimento, ¿cómo nos sentimos? ¿Y cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo nos despedimos? Con una gratitud enorme. Wow, gracias, gracias, gracias. Josué le dice aquí al pueblo en el capítulo 14, por lo tanto, dice, teme al Señor, dice, y sírvele con todo el corazón. Dice, saca los dioses, los ídolos. Dice, sírvele únicamente al Señor. Versículo 15, un versículo que a lo mejor muchos de nosotros lo conocemos. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién vas a servir. ¿A los dioses o a Dios? Y al final del versículo 15, Josué dice estas palabras, pero en cuanto a mí y a mi familia, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. En otras palabras, pueblo, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión que yo he tomado, yo y mi casa y mi familia, nosotros vamos a servir al Señor. Mire el versículo 23 como dice, del capítulo 24. Muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos de ustedes y entréguenle el corazón al Señor Dios de Israel. En otras palabras, Josué, luego de decirle a ellos, no se aparten ni a derecha ni a izquierda, en el capítulo 23, luego de animarle a que se aferren al Señor, de que se aseguren de amar al Señor, su Dios, de que no se aparten de Dios, de que no se aferren a los ídolos, de recordarles a ellos que Dios nunca ha fallado y que Dios va a cumplir sus promesas. Luego de darle una historia de cómo Dios y la bondad de Dios ha llevado al pueblo de Israel desde Abraham hasta el día de hoy. De que tomen la decisión de servir al Señor. De que se aferren, de que se entreguen al Señor completamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros extraer de esos dos capítulos para nuestra vida como creyentes? Bueno, número uno, creo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando nosotros vemos entonces ahora la bondad de Dios en nuestras vidas, cuando vemos todo lo que Dios ha hecho, aún antes de nosotros conocer a Dios, de cómo Dios en su gracia, en su misericordia nos ha preservado, y entonces lo que Dios ha hecho a partir de la salvación que nos ha dado, que amemos a Dios. Número dos, que nosotros sirvamos a Dios. Eso es lo que eso es lo que Josué le dice al pueblo. Amen a Dios, sirvan a Dios y teman a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón por lo que Él ha hecho. Servir a Dios porque Dios ahora nos da la oportunidad de nosotros continuar sirviéndole a Él. Y temer a Dios, porque Dios es un Dios santo, que nosotros rechacemos el pecado, que nosotros rechacemos al mundo y a las tentaciones del enemigo, y que nosotros amemos, sirvamos y temamos a Dios todos los días de nuestras vidas. El mismo Josué les advierte a ellos: si no son fieles a Dios, Dios los va a castigar. Si se van tras otros dioses, Dios los va a castigar. Y si leemos la historia del pueblo, ¿qué sucedió con el pueblo? Exactamente lo que Josué dijo.
Y el pueblo entonces se va tras los dioses. Dios lo envía al cautiverio. Pero Dios siempre fue fiel a su remanente y los regresó. Porque ninguna palabra de Dios va a ser hecha en vano. Pero mire entonces el versículo 19 del capítulo 24. Dice, entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes, dice, no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Dice, ustedes son testigos de su propia decisión. Les dijo Josué: hoy han elegido servir al Señor. Wow, sumamente interesante que Josué le dice al pueblo: ustedes no son capaces de servir al Señor. Dice aún más: no les perdonará su rebelión y sus pecados. Pero qué bueno, mis hermanos, que hoy, para nosotros, de la única manera que nosotros podemos amar, servir y temer a Dios es únicamente a través de Cristo. No podemos hacerlo sin Él. Sin el Espíritu Santo de Dios seríamos completamente incapaces de nosotros servir a Dios, de nosotros amar a Dios, de nosotros temer a Dios, porque Dios es un Dios santo y celoso. Y cuando fallamos, Dios nos perdona. Pero Dios nos perdona a través de Cristo. Porque si Dios nos tratara a nosotros de la manera en que nosotros vemos muchas de los eventos en el Antiguo Testamento, creo que ya hubiéramos estado consumidos, hechos pedazos. Pero Dios en su gracia y únicamente a través de Cristo y el Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de amar, temer y servir a Dios. Únicamente por Cristo y el Espíritu Santo. Dios nos perdona porque ve a Cristo, nuestro abogado, sentado a la diestra del Padre. Y cuando pecamos, nos perdona por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nos da la gracia para entonces nosotros continuar y poder perseverar en la fe. Porque es una decisión diaria. Así como Josué le dijo al pueblo en el versículo 15 del capítulo 24, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros cada día de nuestra vida, personalmente, debemos decidir a quién vamos a servir, a Dios o a nosotros mismos. Y es una decisión que es imposible tomar sin la ayuda del Espíritu Santo. Cada día debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cada día debemos nosotros enfocarnos en Dios. Por eso Josué comenzó en el versículo 23 diciendo: por lo tanto, que el libro de instrucción esté en nosotros y que no nos desviemos de estas palabras, ni a derecha
ni a izquierda. Esta palabra de Dios es la que nos va a mantener a nosotros arraigados, enfocados, cimentados, para nosotros poder amar, servir y temer a Dios. Y esas fueron las palabras de Josué al pueblo. Esas son las palabras para nosotros. Para nosotros continuar con una fe valiente, con una fe firme, con una fe estable. Que cada día nosotros podamos decir, pero yo y mi casa, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, no importa cómo otras personas lo vean, pero yo y mi casa tenemos una sola meta. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que estas palabras finales de Josué al pueblo, que estas palabras de aliento al pueblo de Israel sean palabras de aliento para nosotros en un mundo completamente caótico, en desesperación, sin esperanza. Señor, aún en un mundo que a veces uno se pregunta, pero aún personas que tienen tanta fama, que tienen tanto dinero, que uno lo ve y uno dice, wow, pero esa persona no debiera tener ningún problema, nada debe preocuparle. Y aún así, viven sin esperanza, tienen tumultos. Señor, y que nosotros podamos siempre recordarnos a nosotros mismos que la verdadera felicidad, paz, gozo, esperanza, consuelo está en ti. Señor, me imagino a Josué dando esas palabras de aliento al pueblo. A lo mejor queriendo escoger y decidir por ellos mismos, pero no poder. Pero sí recordarle a ellos el Dios de ellos. Señor, recuérdanos en esta mañana lo que tú has sido para nosotros. Que te sirvamos, que te amemos, que te temamos. Que el Dios que nos ha salvado es el Dios que nos llama a perseverar en la fe. Y mientras transicionamos ahora